que en el momento de pronto no tengan diamantes de pines que les estén explicando este tipo de cosas y nos toque entre nosotros, por ahora, ¿cierto? Mucho mejor así. Nos toca por ahora sí. Como eres una persona joven, quería que se nos explicara una persona de ese nivel, simple. Eso es lo que tenemos que lograr, que todos nosotros comencemos a parar acá, para que desarrollemos liderazgo. Si no es así, no va a pasar. Listo. Vamos a hablar de números. Cuando una persona quiere, bueno, que antes de hablar de números digo lo siguiente, no quiere decir que para que usted sea diamante, plata, bronce, tiene que pasar 7 años de lectura, 10.000 audios leídos. No. Este taller les va a ayudar a despertar y abrir conciencia. Despertar como para abrir conciencia, para que usted sepa qué tiene que hacer. Y usted va por el camino, dando planes, haciendo seguimientos, leyendo libros, estudiando autos y explicando eso con su equipo. Y en el proceso se va aprendiendo las herramientas. Hay gente que ya lo tiene y lo va a comenzar a aplicar. Le faltan cositas para ver cómo las está. Entonces, hablando del número, uno por lo mínimo se tiene que leer un libro al mes. Nosotros comenzamos creando, cuando comenzamos a crear los eventos, ustedes se dieron cuenta que poníamos en pantalla el libro del mes ¿cierto? Ese libro del mes y comenzamos a evaluarlo durante 3 meses. Yo le decía a Víctor, ¿cuántas personas compraron el libro? Este mes 10, el otro 15, el otro 12. Comenzamos a evaluar y tantas personas, tantos empresarios entrando. Y nosotros dijimos, el problema está en que la gente no sabe la importancia de lo que es leer. Y si supiera la importancia, entonces tendría otros resultados. Y dejan de pasar los mismos por cariño. Y pasa usted. Por eso quisimos minimizar así todo. Todos los libros tienen un algo que aprender. Si usted está leyendo un libro, si yo me pongo en este momento a decirle cómo no contactar, cómo sí contactar, cómo relacionarse con las personas, yo me voy a demorar días enseñando eso. Y usted va a terminar peleando conmigo. Pero si a usted se lo dice un libro, usted pelea por un libro. Yo no discuto con Eso no va a pasar. Entonces un libro te enseña como este. Las respuestas están en las preguntas. Mira como el delgadito. Usted aprende esto y usted se vuelve es como al experto en ping-pong. Este libro es larguito. Les cuento que este es mi 5.º libro de estos. Y lo leí, lo comencé otra vez a leer. Cada que lo leo, lo regalo. Lo rayo. O sea, yo lo rayo y le digo, te voy a regalar mi tarea. Si te sirve, te la paso. Y bueno, y volví a leer y yo dije, no he podido aprender el primer capítulo. Sigo fallando en el primer capítulo. Y esta es mi 5ª vez de leer. La otra es que yo soy obvio, yo soy más tapadito, o sea, no les va a pasar eso. Pues a mí. Yo soy más tapadito. Esto se llama cómo ganar amigos e influenciar a las personas. Si escuchan un audio de John Maxwell, les vamos a dar datos para que los apunten. Busquen los 21 hábitos de la gente exitosa, John Maxwell. O la influencia en el liderazgo, John Maxwell. Los 21 hábitos de las personas altamente exitosas. Y la influencia de John Maxwell. Les voy a dar libros, datos, si quiere aprender a enfrentarse con las otras personas sin discutir y usted ganar la batalla, hacer la acción psicológica, compres esto. Esto yo creo que le vale 7.000 pesos. Allá en la Bastilla. La respuesta está en las preguntas. El libro se llama La respuesta está en las preguntas. ¿Eso qué tiene que ver? A usted le dice, hay que vender. Entonces usted dice, ¿a usted le gusta vender? Y hay que traer gente. ¿A usted le gusta traer gente? Cuando usted aprende eso, usted comienza con una mesa de ping-pong. Usted se relaciona con las personas, usted todos los partidos los gana. Vea, esto es importante. Los van a ir apuntando y van diciendo, arranquemos por aquí. Yo diría que arranquen por aquí. ¿Cómo ganar amigos? Pero antes de haber hecho eso, como vamos de cortos de tiempo, le hacen GoPro. Esto vale 10.000 pesos. ¿Cuánto vale esto, Dani? A nivel de libros. Y con ellos pueden conseguir. Y con nosotros, con Víctor y yo también consiguen los libros. A nosotros no nos interesa si se los compran a Dani a nosotros, porque nosotros no vamos a ser ricos con los libros. Eso son 8.000, Sí, 8 o 10.000 por lo consiguen. ¿Por qué no le interesa si es Dani, si es alguien que lo compra? Porque nosotros hacemos esto por libertad financiera, no por libros. Pero somos el vehículo para que lo tengan. ¿Está claro? Que no nos vamos aquí a matar ni por 3 no, porque sabemos claro por qué lo estamos haciendo. Entonces, mínimo una persona debe leer un libro al mes. Al mes.
Vea, hace 14 años, más o menos 14 años, la persona que me metió en eso está aquí de responsable, él tiene la culpa. Jaime, levanta la mano. Yo estaba en la universidad y estando en la universidad yo cargaba más libros de crecimiento personal que herramienta de trabajo a la universidad. Me encontraba con él todos los días, salía de su casa. Todos los días nos encontrábamos 5:30, 6 de la tarde y terminamos de trabajar a la 1 de la mañana. 1 de la mañana, estamos llegando a casa. Tío, ¿cómo le fue? No, bien, aquí ni siquiera estoy cansado. Mentira, si él se levantaba a las 4 de la mañana para irse para su casa. Yo me levantaba tipo 4:30 para irme para la universidad a clase de 6. Y así trabajábamos años. Lo estoy preparando para que mueran de una vez. Mentira. Y trabajamos años, pero nunca nos faltaban los libros. Nosotros íbamos en el metro y nos montábamos en un taxi y después éramos, no, que la parte del libro, no, que la página 4. Y nos llamábamos de repente cualquier hora del día. ¿Ya leíste el libro en tal página? No, sí. Uy, qué legas se han cobrado, esto es de secretos, bueno, qué me pasa. Así nos la pasábamos, éramos súper emocionados de la lectura. Y comprábamos muchos libros. Yo una vez, no les estoy diciendo que van a hacer lo que yo hice. Eso era porque yo soy muy apasionado. Yo cuando me meto en algo, de ahí no me sacan hasta que salga de todo eso. Y yo una vez le dije, Jaime, vamos a comprar harto sistema. Y nos pagó un diamante. Y compramos $1 millón en audios y libros. Y salimos de allá con una maleta. Y me metí cualquier cantidad de libros y audios en mi cabeza. Y él está ahí que me diga si es verdad o mentira. Es $1 millón hace 14 años. Eso no, plata. Yo pagaba como 3 semestres con eso. Y que los... Eso que es medio loco. Los audios eran cassette. Los audios eran cassette, en serio. Y en este aparatico que ustedes ven, Nati, que es la desafortunada que vive conmigo, ¿usted sabe que es la persona que tiene tanto sistema? Aquí hay 10.000 audios. Yo no lo digo por chicanear, los he recopilado. 10.000 audios. Pregúnteme cuántos me he oído. Andrés ha trabajado conmigo, o más bien yo he trabajado con él porque siempre estoy trabajando en los negocios, haciendo negocios de redes. Él les dirá, si yo no soy apasionado del sistema. ¿Qué? Porque esto es lo prioritario. Y él me ha visto cobrar en negocios trabajando con él. Y yo no se lo digo por chicanear, lo digo es para que ustedes cuando salgan de viaje estén en el baño torciendo los ojos, pues se ponen el celular y mientras que tuercen los ojos oye un audio y leen más placentero. ¿Sí? Que no tiene tiempo, va en el metro. Entonces usted va como, o sea, el metro eso es casi Haití, Arabia Saudita, todo el mundo apretado con una salchichería. Pero mientras que está en el metro, va con una mano así leyendo. Pero ahí hace. El metro demora 30 minutos subiendo, 30 minutos bajando, tiene 1 hora de lectura. Que la aprovecha. ¿Cierto? Y si lo hace así, todos los días tiene torciendo los ojos, uno trata de a torcer los ojos. Tiene 20, 30 minutos, 40 minutos torciendo los ojos y oyendo un audio. Tac, tac, y lo empata. Si no tiene tiempo. Antes de dormir se puede oír el audio. Se levantó por la mañana, hace un audio. Como mínimo un audio al día. Hay muchos y les vamos a recomendar bastantes. Yo tengo 10.000 ahí. 10.000 de diamantes de todas las compañías, historias de todos, que el mico, que el perro, que el gato. 10.000 ahí para que uno vea. Los puedes compartir. Uy, eso es re que pesado, miren. Caben en 2.5 gigas. 10.000 y tengo videos. ¿Por qué les digo eso? No es para que se pongan a conseguir 10.000, no. Lo que pasa es que yo realmente era carente de muchas cosas. Yo carecía de todo. Todavía tengo cualquier cantidad. No les digo pues que estoy leyendo otra vez como ganar amigos y veo el primer capítulo y digo ¿sí? Bueno, entonces consigas en audio. Vean, tú tiene, no tiene 10.000, tiene miles. Es que ya la herramienta Y por John Maxwell pueden empezar. Bueno, entonces un audio como mínimo al día, leer un libro al mes como mínimo, y la importancia de los eventos es que tenemos 4 al mes. Ahora nosotros vamos a hacer una maratón. Yo no sé cuántos van a terminar, no me preocupa el resultado de la cantidad de gente, me preocupa es la calidad de lo que ponemos, y es más importante. ¿Listo? Entonces los eventos como este hay que promoverlo. Vamos a ver cómo rescatamos a la gente que no pudo venir hoy, cómo los desatrasamos. Porque hasta que los otros líderes no entiendan que esto es importante, voy a estar yo, Víctor, Dani, que sé que es una persona que le gusta el sistema, Juan, Julián y mi líder, Andrés.
que sabemos la importancia, bueno, lo digo porque ellos son los como que tienen los pines y toda la cosa. Son los que entendemos que esto es muy importante. Para mí esto es más importante que el chocolate. Puede no haber chocolates, pero si hay gente con capacitación, es más importante que el producto. Es más importante que el producto. No hay función. Funciona igual que todo. Funcionan más con líderes que con productos. Simple. Respuesta a eso son las pirámides. No tiene producto. Yo soy un montón de gente diciéndole a otra gente diciendo un montón de líderes, todo, no tiene producto. Pero el líder es negativos, pero lo sabe. Necesito uno primero. ¿Quiénes son las cabezas líderes de equipo? Cabezas líderes de equipo. Y líder, no le dé pena, así. Eso, muy bien. Sienta su propia, eso es liderazgo. Bueno, vamos a ver un video y vamos a hacer una actividad. Yo quiero que esto no sea solo, ¿sí?, sino que atiendan herramientas que ustedes pues las lleven a sus equipos y les ayuden a trabajar. Vamos a ver un video que les va a enseñar a trabajar en equipo, los factores primordiales. ¿Sí? Yo no sé ustedes, pero yo cojo mi equipo y se lo he enseñado a varios. Yo cojo mi equipo y lo dibujo de la punta de arriba hasta la punta de abajo. Tiki, tiki, tiki. Eso les voy a compartir. Entonces yo comienzo. Aquí estoy yo. Comienzo a dibujar mi equipo. Y digo, a este le falta audio, a este le falta sistema, este se va a morir, este ya murió. A veces lo van a cremar. Lo digo. Yo me lo dije, vea. Este es Don Saúl, es una estrella, este es Dan, este es Big Dan. Yo comienzo a pintar mi equipo, yo digo, de mi equipo, ¿cuáles tienen las facultades para trabajar en equipo? ¿Sí? Porque si usted es un líder, que usted es la mamá gallina y tiene pollitos, usted quiere que su equipo viva con usted, todos debajo del brazo. Fantástico. Desarrollar líderes significa que los líderes aprendan y sean libres, ¿sí?, para que hagan su trabajo. ¿Listo? Entendido eso, vamos a ver esas pautas y vamos a trabajar en 4 equipos. Las cabezas de equipo van a tratar, porque la idea es que obviamente el líder se compenetre un poco más y también nos relacionemos, van a trabajar con sus equipos, ¿cierto?, por los 2 trabajos que vienen. Y los que no, pues se meten en los equipos, no pasa absolutamente nada. Vamos a armar 4 equipos, no sé cuántas personas, después de ver el video. ¿Me pueden ayudar en la actividad diamante? ¿Usted qué me hizo? Gracias por estar acá. Víctor, ¿me ayudas? Sí, lo de las críticas. Sí. Y vamos a hacer 4 actividades básicas y luego entramos en materia de cómo contactar, invitar y hacer esto bien. Y luego seguimos, luego sigue la actividad. ¿Listo? Entonces necesitamos mucho silencio porque trajimos un microbafle, porque desconocíamos ese aspecto. ¿Listo? Eso es como lo vamos a tratar. La experiencia de trabajar en equipo. Bueno, para mí aprendí algo. Siempre cada uno en el ejercicio no podíamos mirar atrás, no éramos conscientes del entorno. Yo lo asimilo a que dentro de nuestras carreras y dentro de nuestra vida cotidiana cada uno mira solo para el frente, o sea, solo para su porvenir. Pero tenemos una causa en común y es que somos un equipo. Entonces, que es súper importante la comunicación y que siempre siempre que se comparte una visión como grupo, va a haber un mayor entendimiento para lograr el fin, que en este caso era Viene el factor más importante que dijo nuestro líder Andrés: comunicación. La organización, cuando genera buena comunicación, genera buenos resultados. ¿Se acuerdan de esa águila descendiendo de abajo de los cangreros? ¿Qué pasaría si no hubiera comunicación de los comentarios? ¿Sí?
eso es un trabajo en equipo. Y en el equipo no todo el mundo ni habla inglés, ni todo el mundo es ingeniero, ni todo el mundo es abogado. Unos hacen unas cosas, otros todos tenemos habilidades. Cuando usted coge el equipo y engrana las habilidades de todo el mundo, entonces usted conforma un equipo de trabajo. Mientras usted tiene un equipo. Cuando usted conforma las habilidades que todo el mundo tiene, usted tiene un equipo de trabajo, donde cada uno aporta de sus habilidades. Y de sus habilidades genera que el equipo sea más fuerte cada vez. Porque aquí no estamos compitiendo ni el equipo de Miguel Andrés, ni el equipo de Eliana, ni el de nadie. Estamos formando una familia, formando una visión aquí, una visión que se llama educación. ¿Estamos claros? Eliana, gracias. Yo creo que había muchísimos factores que tenían que estar conectados unos con otros para que diera resultado el ejercicio. Todas las personas no somos iguales y en el ejercicio se vio súper evidente. Unas tenían la tirita más larga que otra, para otros era más fuerte, a otros más delgadita se le podía reventar más fácilmente. Entonces, en el momento en que yo pude comunicarme con las personas, que ese era otro de los eslabones, yo no sabía los nombres de todos los que estábamos en el equipo y no tenía de la manera como llamarle la atención, hasta que simplemente me imaginé algo como comunicarme con ellos. Entonces la comunicación, el compromiso, si había alguien mirando el celular y haciendo otra cosa y no estaba haciendo lo que todos hacíamos, ahí ya no se podía mover el equipo como era, o de la manera que yo mandaba. Todos esos eslabones tienen que estar todos unidos para que tenga el resultado. Si algo falla, entonces todo falla. Se llama sinergia, ¿no? Si no es sinergia, ¿sí? Andrés la comenzó a mostrar la sinergia y ustedes comenzaron a aplicar lo que él estaba aplicando. O estoy diciendo mentira, ¿sí o no? Entonces comenzaron a ver que él decía que movía primero estos hilitos, aquellos hilitos, ¿sí? Aunque ustedes entraban primero, ¿cierto? Porque Andrés estaba tratando de hacer el trabajo él, tiene una parte del equipo para. Y ustedes están tratando de hacer todo el trabajo en equipo. Pero es que hay veces que no se puede mover todo el equipo, y hay veces que el día se tiene que mover, y otras veces todo el equipo. Me hago entender, así es en un vehículo. Usted a toda hora no va acelerando, ¿o sí? Esto es esto, eso es eso mismo, y hay que aplicarlo en el desarrollo de la red. Exactamente lo mismo. Y lo que le pasó allá y lo que pasó acá se llama sinergia. Si no creamos sinergia entre nosotros, esto no va a funcionar. Puede ser el mar de Bill Gates. Así es. Nosotros tenemos que crear la familia, nosotros tenemos que crear la sinergia, comunicarnos. Si algo aquí no nos parece en la actividad, Alex no es nada para decir que tienen que hacer así. La comunicamos, ¿qué tal lleva? Porque cambiamos esto, obvio, soportado en la lógica de que algo puede ser mejor. ¿Listo? Entonces la comunicación es importante. Vamos a volver el aporte sobre el evento. Oiga, qué cosa curiosa, en esa red allá había más, las mujeres eran más fuertes que los hombres. Sí. Estoy hablando por la fuerza física. Mujeres del poder. Sí. Es que no sabes qué hacemos nosotros de deporte. Ah, muy bien. No, es que los hombres eran por allá. Entonces se Y en tacones. Y en tacones. Bueno, el aporte de la dinámica. Bueno, el ejercicio nuestro era más de fuerza, de apoyo, también era necesario confianza, era necesario también trabajar unidos, y eso nos muestra que trabajando unidos con un mismo propósito, donde cada uno nos apoyamos, podemos lograr el fin en que nos propongamos, y eso es muy importante en el trabajo en equipo. Es una persona también de nuestra organización. Gracias a Dios. Pero ahí también hubo un factor que influyó mucho para que ese grupo no decayera, que puede escuchar a quien nos estaba dirigiendo. Mire pues, hay otra cosa, y ahí se nota el mínimo. No lo han dicho. ¿Cuál era lo más difícil de todo? La escucha. No. Confianza. No. Confianza. Seguridad. Vea, confianza, póngale
igual cuando no existe miedo. ¿Sí o no? Los temores en ese tipo de ejercicios son altos. Es la columna vertebral, ¿cierto? Cuando estamos en ese instante del negocio, estamos en un momento muy coyuntural. Y nosotros estamos aquí de refrigerio y de capacitación, pues estamos en un momento coyuntural. Pero solamente cuando usted prepara el músculo, usted dice, esto es coyuntural, no es un momento que yo lo voy a aprovechar para construir. ¿Por qué coyuntural? Los que están aquí en realidad son los que van a hacer el negocio. Bravo. Bien. Alguien me decía, de otro líder de otra organización que no trajo gente, me decía, es que la gente después de que esté ganando plata eso se pega, se le emociona así, bacán, ¿cierto? Pero la historia ya demostró que no es así, ¿para qué nos vamos a poner a pelear con eso? Por eso cada líder tiene perdón por lo que va a decir, sus máquinas de acción acá. Por eso Dani está acá, ¿cierto? Por eso Andrés Henao está, por eso Jaime está, por eso Víctor está, por eso Eliana está, porque tienen sus principales puntos de engranaje para trabajar. ¿Y por qué lo digo? Hay una cosa que es muy loca, porque ya vamos a comenzar a trabajar lo que es, y es que cuando un negocio, vamos a poner un ejemplo, que Eliana llegue a plata no significa que ella llegó a plata, su equipo llegó a plata. Ella tuvo un beneficio, sí, porque ya estaba en un punto específico haciendo un trabajo de coordinación de cosas, y ahora con ese conocimiento más, es el equipo el que llega a plata. Sí, ella tiene un beneficio, pero cuando todos comiencen a estallar en plata, cada uno tiene un beneficio, ¿sí o no? Claro. Y otros tienen unos beneficios menores de plata, o no sé si no sé qué. ¿Qué pasa si, ejemplo, ella es plata? Entonces, digamos, tú no eres todavía plata, eres bronce, y ella te acompaña a dar un plan, y tú la llevas y la edificas, y dices, ella es mi plata, y y ella es la mujer maravilla, hace vueltas en el aire, y Estás apalancándote del resultado de ella, que también te lleva a plata. O sea que plata no es una sola persona, plata es un equipo de trabajo que logran un resultado, entienden cómo es la matemática y lo que hacen es aplicarla para que otros lleguen a plata, bronce, oro. ¿Qué nos está pasando acá? Que como no hay comunicación, nadie sabe cómo llegar a los niveles, ni la matemática de llegar a un nivel, ni la estructura de llegar a un nivel. Andrés Henao lo sabe porque se ha preparado, sabe cómo tiene que trabajar. En mi caso yo lo sé porque también lo he hecho, pero veo personas en las reuniones que no llegan y tienen gente y yo digo, pero ¿qué? Llegan y no tienen. O sea, si el factor es gente, que son puntos igual a consumo, y tienen gente, ¿cómo no llegan? Está pasando algo, ¿sí o qué? Bueno, es ahí donde vamos a hablar de esto. Y nos dirán, ¿por qué insisten tanto con esa lista? Obviamente, que él entienda esto y que lo duplique. Porque todo el negocio comienza con una misma educación, una misma sinergia, donde usted va y le dice, esa elástica de 3 más 60, ya me lo tienes pelado. ¿Sí me entiendes? Porque ya la gente identificó que hay una cultura con la lista. Nos toca crear, esto es muy difícil. Bueno, entonces, ¿qué tiene esta lista? 1. ¿Cómo contactar e invitar? Vamos a entrar en el juego, tenemos 40 minutos para hacer esto efectivo. Vamos a revisar un poco. ¿Cómo contactar e invitar a las personas? La lista depende de la efectividad que yo tenga para hacer esto. Esto tiene que ser mi mayor habilidad en el network marketing. Contactar personas y la habilidad de desarrollar liderazgo en ellas, ¿sí? A través de la influencia. Si yo tengo buena materia prima, o sea, buenos prospectos, mi equipo va a estar siempre nutrido. Cuando una persona no tiene lista, pues le toca salir a hacer amigos. Si tiene toda una población para que cada uno de los días como estas compañeras te tratan. Bueno, entonces, la materia prima de nuestro negocio son las personas. Si quieres hacer un negocio más rentable y efectivo, asegúrate de contactar personas con la mejor actitud. Actitud. Preferiblemente que sean líderes, profesionales, inversionistas. Aquí hay algo que vamos a ir entendiendo lentamente. No estoy diciendo que usted va a dejar de lado los que no lo son y porque es ama de casa, ¿cierto? Ya vamos a entender eso. Entonces, ¿cómo se fabrica una lista? Esta lista tiene aquí un puntico que se llama grado de emprendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Yo contacto a Juan, yo comienzo a calificar, tengo su teléfono y comienzo a calificar. Tiene grado de emprendimiento. ¿Qué es un grado de emprendimiento para alguien? Que se ha echado para adelante. Usted dice, esta persona como que tiene material. Tenga interés. Tiene grado, es enseñable. O sea, es como ustedes, se dejan enseñar, se tiene la humildad de decirle, léete este librito, no, léete este audio. Es enseñable, es enseñable. Tiene
capacidad económica, perdón, tiene influencia, o sea, tiene amigos, es líder, le gusta la gente, el contacto con las personas, ya voy bien. De 4, yo le llamo los 4x4. Yo le digo a Víctor, mamá, conectar 4x4. Y vamos buscando el radar. De doble tracción. Exacto, de doble tracción. Por eso yo le puse el 4x4. O sea, que mueva pies, cabezas y manos en la vida, que esté haciendo algo. Y por último, que tenga capacidad económica. ¿Por qué lo hago? Cuando usted hace una lista, usted necesita mínimo para arrancar esto, para que no digan, oh, 100 contactos. Esto se llama el plan carrera. El plan para arrancar un negocio. Y hoy se lo voy a decir como sueño, porque quiero que ustedes realmente sepan lo que tienen que hacer. ¿Quién tiene celular? ¿Quién tiene mínimo 100 contactos de llamadas ahí, de personas en su celular? Yo creo que todos, ¿cierto? Entonces ya todos tienen 100 contactos. Simple. ¿Qué pasa? Que yo dentro de mis contactos clasifico quiénes son emprendedores, quiénes tienen la capacidad económica y escribo mis primeros 100 para mi primer mes de trabajo. ¿Sí? Son 100 contactos, un mes de trabajo. Porque vinieron a aprender esto cómo se hace o no. Claro. ¿Sí? Hay algo que se llama explosividad en el arranque. No importa si usted lleva un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses en la misma presentación. Si hoy usted dice, voy a hacer esta vaina en serio, como cuando me llamó de Víctor y yo le dije, vea, tenga, perdió 3.000. Y después le dije, vea mi cheque. Y se lo pasé 2 meses, así por la cara. Y dijo, no. Le dije, vamos a hacer esto en serio, vamos a poner la lista, tac. Y comenzamos a clasificar. ¿Sí? Ustedes van a hacer eso. Lo primero que se va a hacer cuando uno arranca un negocio es que tiene las herramientas, es que tiene el equipo de apoyo. ¿Sí? Y dice, vamos a sentarnos a hacer la lista. Y la lista no la hace usted solo cuando contacta a alguien, se sienta con esa persona, desarrolla la lista, que tiene unos ítems importantes. Si no hay lista, negocio, imagínate. ¿Sí? Y en la lista yo no voy a discriminar a nadie, voy a clasificar, que es muy diferente. ¿Sí? Porque cuando uno no clasificaba, esto lo aprendimos en años de trabajo, se llegaba y hacía la lista, y se comenzaba a dar planes. Como ese fue el primero que puso en la lista, y güey, invirtió gasolina o pasa a decir el plan, y dice, este man no tenía la actitud. Y resulta que en el puesto número 20 hay uno que cumple con todo, y usted lo está dando para el puesto número 20. Por ahí dice un gran soñador, haz primero lo urgente y después lo necesario. Lo urgente es por el número 20, que debería ser el número 1. ¿Me hago entender? ¿Sí? Bueno, ok. Entonces esta persona me clasifica, resulta que yo sigo haciendo la lista, esta persona no tiene grado de emprendimiento, tiene grado de emprendimiento 2, esto va del 1 al 4. Yo le pongo chulitos, le voy poniendo 4, ahí me gusta ponerle 4x4, los encuentro de doble tracción los pongo a trabajar. Y no es una persona enseñable y no tiene la capacidad económica. No quiere decir que yo no le voy a contar el proyecto, porque resulta que esa persona no sabe qué es el líder. Y si yo lo despierto, un líder consigue la plata vendiendo buñuelos, empanadas, lo que sea, así le toca stripper una noche, pero consigue dinero. ¿Sí o no? Vale. ¿Ustedes saben cómo yo entré? Cuando yo entré a la primera sobre un negocio, este señor de gafitas me muestra Amway y yo en la universidad me mantiene más pelado que se va a correr. Ay, no. No, pero pelado. Yo me iba a la universidad con los pasajes y para las fotocopias. Jaime me cuenta este comienzo yo. Digo, yo la única forma de entrar es que tengo que vender la guitarra. Yo lo que más amaba, la guitarra. Hace 14 años. Decía, ay, está duro. Ay, duro. ¿Usted sabe cuánto plata le da que yo ese negocio de época? Por Dios. Y cogí mi guitarra. Esto no es para que lo haga. No me tanto lo que yo hice. Casa de empeño, y yo dije, tranquilo que yo la saco. Espérese un tantico. Como no había aprendido, no estaba en el sistema educativo y no era juicioso, de la guitarra chao. Al año fue que aprendí a hacer las cosas bien. Pero yo tenía liderazgo dentro de mí, porque era el mejor en la escuela, porque era el mejor en el colegio, porque pero a nadie me había dicho, Pin, desarrolle eso, utilice esas herramientas, y yo entré hacia el negocio. No tenía la plata. Me echaban de la casa también. ¿Sí o no? Verás que entré ese negocio, papá me echó de la casa, me quitó el teléfono. No, mejor me tuve que abrir un amigo de Jaime que era de nuestra línea de auspicio. Miento de gorda. De Martín. A la UPB, un quinto piso, y de ahí para la universidad y tiré pata. Y de planes. Les voy a contar esta historia, no me la han preguntado. Yo tenía unos zapatos hermosos, negros, con un hueco por acá. Miento de gorda. Y tenía solo un traje, con ese traje dábamos planes. Y teníamos un equipo.
está en pueblos, en ciudades, una cosa impresionante. Con zapatos en el hueco. Yo llegaba a los eventos y eso brilladito, por nada sabía que tenía aire acondicionado. No les miento, es el deseo que usted tiene de salir. Hoy en día ya aprendí a hacer las cosas. Y yo no caminaba así, aunque no me da igual, pero yo quiero caminar así. ¿Serio? Ay, me vio los zapatos con el hueco, ¿sí o no? ¿Serio? Y esos libros, yo decía, el millón de pesos comida, millón de pesos comida, millón de pesos comida. Yo digo, no, libros, hay comida. Y el amigo de nosotros que se llamaba Martín me llevaba almuerzo, y con un almuerzo para todo el día en la universidad. Y a punta de culpa de puntos, porque además me dio culpa de punto y me tenía hasta aquí. Ah, sí. Pero el deseo de salir adelante a mí no me importaba, y el zapato, si había que comer una vez, yo nunca me preocupaba por esas cosas. Pero auspiciaba, trabajamos hasta la 1 de la mañana. 1 de la mañana dando planes en las casas. Eso te desarrolla una habilidad, ¿sabes? No es cierto que usted va a ir planes hasta la 1 de la mañana, no. Que estas cositas, estos detallitos le van a dar habilidades. Entonces usted coge la lista, clasifica y comienza a llamar a los que tengan 4-4. A los que califiquen en todos los 4 de las calificaciones, dice este primero. ¿Por qué? Usted necesita hacer una explosión, ¿verdad? De su negocio. Entonces, si usted es su primer día de trabajo, el primer día del mes, usted va a dar los primeros 10 días. Bueno, eso ya lo entendimos. Y calificó al número 1. Ahora, este es un plan de trabajo de 90 días, pero yo lo separo en un mes 100 prospectos. Otro mes 100 prospectos y otro 100 prospectos. Andrés me dice, ¿usted cómo es que usted me dice el líder? ¿Cuál es una qué? La maquinita de trabajo. Allá cuando arranco a dar planes, a mí no me importa si son la 1, si son las 10, si son las 4, si no me van 10 y es el plan. Porque cuando usted está construyendo, usted sabe que trabaja 3 meses. Y usted trabaja 3 meses enfocado, que son 90 días y construye un equipo. Después tiene que hacer esto que estoy haciendo acá. Lo que les estoy diciendo no es porque me lo inventé. Lo cogí después de muchos 14 años de investigar, y lo puse en práctica. No soy diamante, no se preocupe. Dentro de poquito. ¿Cierto? Vamos en el proceso, vamos haciendo las cosas muy bien, pero yo quiero que todos lo hagamos muy bien. ¿Cómo es ese trabajo? Cuando yo hago la lista caliente, ¿qué es? Ya dijimos que no es una página web. Pensamos. Tenemos un círculo de amigos. En esos amigos tengo amigos del barrio, amigos de la unidad, amigos del gimnasio, amigos del club, amigos de amigos y amigos de mis amigos, que son muy importantes. Y otras ciudades donde tengo otros amigos. Cuando alguien me dice, es que yo no tengo amigos. ¿Tiene celular? Sí. ¿Cuántos tiene ahí? Mínimo 20. ¿Sí o no? Pues, y si no tiene celular, alguien lo conoce donde vive. Y no descarte a nadie, comience, Resulta que usted en la lista, como me pasó en estos días, se hizo la lista de 100 personas. O sea, que son 300 personas, pero usted va a arrancar con los clasificados. Usted arranca a trabajar y usted no tiene muchos amigos. Usted metió a alguien al negocio que no tiene muchos amigos. Pero los que tenga, así usted vea que no son los mejores, que no son 4-4 o lo que sea, ese amigo que usted está metiendo, que no es el más profesional, y en eso le di una lección hace unos 15 días a Víctor, ¿cierto que sí le dije? Me dijo, no, es que este man es un adobe, es que esto es una maceta, yo métalo. $1,300 están y comenzamos a hacer la lista de que era una maceta y yo, ay, perdón por la palabra maceta, es decir, es el patito feo, nadie lo quiere, no sé qué, y nada, no tenía nada bueno en esa lista y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nada, en un 4-4 dije, vamos a arrancar por aquí, este está como más bien de perfil y arrancamos, ¿sí? Era un 2. Y comenzamos y como lo contactamos y hicimos el plan. Y cuando llegó el plan, yo no le di ni siquiera terminar el plan. Yo dije, ¿tú tienes un amigo que sea bueno, que sea así, que tan? Y digo, ay, sí, yo tengo un amigo. Y hay nosotros que estamos en un centro comercial y lo llaman. Que si te gustaría escuchar un negocio, llámale y dice, dígale que se vengan. ¿Qué? Y cogimos un plan y salimos ¿cómo llamaba Víctor? ¿De centro comercial? De los molinos, y cogimos un taxi full, y sabes que ahora terminamos el plan de la 1 de la mañana y hemos encontrado este tipo. Después de que hagamos una lista y cogemos ese man y entra y ese man comienza y llevamos el plan 1 de la mañana y el más súper difícil que había sido Superman en hambre y que no sé qué, y comenzamos a trabajar y taque. No me lo boté ahí un momentico.
Cuando se encuentren a alguien así, cuando usted lee el plan, dígale, conoce una ama de casa que sea berraca, una que sea profesional. Cuando tengan un prospecto que no tiene todas las habilidades que sea calificar un 4x4, es para que entiendan que también van a encontrar un 4x4 que les va a decir que no, porque tiene mala actitud. Están buscando barre, trapea, embola zapatos, pero después de que tenga buena actitud, es un líder y ese le sirve para el negocio. Ahora, ¿por qué lo clasificamos? Para que usted empiece primero por lo que necesita, inversionistas, o profesionales, o líderes, pero no descarten absolutamente a nadie. Y si encuentran uno que en su equipo entró, pero no es el mejor, esculquen, que alguien tiene que tener un amigo que haya salido de la universidad, o no. ¿Sí o no? Sí. Alguien que tenga. Y cuando usted le ponga y le ayuda a poner 2 personitas a esa persona, que usted diría que no era tan bueno, pum, esa persona tiene menos grupo en 15 días de trabajo. Pero buscando, o sea, porque estoy buscando diamantes, busque y saque tierra al principio. Cuando usted desarrolla habilidades, no es así. Entonces también tenemos unos compañeros de estudio, del garden, no sé, de la escuela, de la universidad, y comienza a explicar en esas cosas del pasado que amigos tienen y los tuki los manda para acá. Tranquilos que todo esto se lo vamos a mandar al correo de todos apenas estén en la lista, para que no les quede tan difícil. Ay, carajo. Tiene compañeros de trabajo de este y de los que lo hayan echado, usted revisa quién era bueno ahí y lo llama, o va a la casa, se acuerda donde vivía y lo esculca y saca 300 personas. Bueno, y tiene familia, la pongo de último porque le van a decir que usted ya sabe. Miren la que yo hice. Como ya veníamos buscando un negocio correcto y era este, yo le dije a Víctor, estoy despachado en diciembre. Lo primero que voy a hacer, después de que ya creamos el plan de trabajo, nosotros nunca trabajamos en plan de acción. Ahí me sabe cómo soy yo de metódico para estas cosas. Y otro líder dice, ay, qué pereza. Pero es que, dígame un ingeniero sin trazar los plazos del puente o del edificio. Dígame un abogado sin preparar discursos. Dígame un administrador de empresas sin su empresa y sin procesos metódicos en el desarrollo de la materia prima. Usted es un empresario. Usted no puede salir como un loco asesinato junto a los planes. Bueno, entendido esto, entonces no importa si es ama de casa, no importa lo que sea, pero si tiene buena actitud, ustedes no han visto amas de casa, yo sé que a ustedes no les pasa. Vale, entonces, ¿qué dice para el día? Ya voy allá. No importa si tienen una programa de casa, no importa. Yo sé que a las mujeres que están aquí no les pasa eso, lo voy a decir. Pero hay amas de casa que son muy amigueras, o sea, no son chismosas, son amigueras. Son amigueras. Pero resulta que usted les dice, como nos pasó a Víctor y a mí, y a otro de mis frontales. No, es que le damos el plan a la señora. Ay, no, a mí no me interesa eso, pero mi hijo se mantiene con eso, me tiene hasta aquí con unos libros de un kit, yo saco acá, yo no sé quién, yo su hijo, tengo acá, y lo cogimos. ¿Y qué era una ama de casa? Y resulta que cuando yo el hijo súper motivado, ya es que nos pasaba la señora del edificio, ay, no, es que llega la vecina, que sí, que esta. Y comenzamos el edificio y lo cogimos hasta que encontramos petróleo dentro de ese edificio. Esa es la búsqueda. Y hay gente que me dice, es que entra a un negocio para contactar personas, qué pereza. Yo le digo, ¿usted prefiere contactar a su jefe? No. Salir con personas, dinámico, te ríes, fracasas, eso es más chévere. Usted construyendo su negocio con gente que usted dice, este para acá, 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 no le sirve, chao. Eso es más chévere que a usted lo metan en un negocio y digan qué tiene que hacer. No, o me equivoco. Dígame que se equivocado. Bueno, entonces el plan de trabajo de 90 días, usted tiene una lista, y si yo tengo 90 personas en esa lista, yo tengo que hacer 100, perdón, si tengo 100 personas en esa lista, yo tengo que hacer 100 llamadas. Es posible que de las 100 llamadas usted no tenga sino 60 citas. 60 citas dividido en 4 semanas, ¿cuánto les da? 15. Sí, 15 semanas, 15 a la semana, dividido 15 personas en 7 días de trabajo, ¿cuánto les da? 2 días. Usted sale de la oficina, usted se sale a las 5, me voy a ver con mi amiga a las 6:30, premio, y a las 9, va a tomar café, ¿dónde sale? Ahí tiene 2 planes. ¿A qué hora llega a la casa? A las 10, nosotros llegamos a la 1, así poniendo más cortico. ¿Qué estamos haciendo? Una lista que usted dice 100 personas, en realidad es mucho trabajo, no le van a contestar todas, no se preocupe. Y cuando usted de los 60 planes, de esos 60 planes, que usted tiene en su lista que ya hablamos, va a enfocar en líderes. ¿Por qué líderes? Porque un líder tiene buena actitud, son constructores inteligentes, son sagaces, se enfocan, son determinadísimos. Un empresario es exitoso,
Estamos hablando de gente buena analista, empresarios que no son exitosos, pero disciplinado, solvente económicamente, tiene influencia, alta influencia tienen los empresarios, alta influencia. Y un profesional, normalmente son educados, son muy cultos y son enseñables, ya saben qué es educarse. ¿Quiénes aquí tienen una profesión? Muy bien. ¿Y quiénes son desprofesionalizados? O sea, no están haciendo networking, pues. ¿Quiénes son profesionales? Estamos haciendo la profesión del network marketing. Es la mejor pagada en estos siglos. ¿No sabía? Cuando les pregunten, ¿usted qué profesión tiene? Usted va a decir... A ver, usted no es diseñador y yo no, ya me cansa mucho. Señor, ¿y qué hago? Esto, tiki, 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 y eso hago. Bueno, entonces son 60 60, 30 días al plan y 3 áreas frontales o prospectos. ¿Eso qué quiere decir? Vea, usted tiene 60 planes al mes. Ya los veo como preocupados por el trabajo. Eso no está enojada. No. Ah, eso sí, pues. ¿Dónde está? Entonces, usted de esos 60 le van a salir en auspicios si trabaja con energía, con pasión. Eso no es ir a recitar el plan como tarea. Vean, usted le está más sentado, le metió 200 mejores. Y usted hace 360. No. ¿Cierto? Si usted hace eso con pasión, con amor, a los ojitos le van a brillar. Si usted aprende a hacer el plan con amor, usted a lo que se le atrae es el auspicio. Lo auspicia. Y le van a salir de 60 personas entre 5 y 10 más o menos auspiciados. Si le salen 8 o 10, seguramente van a trabajar 3. Y para arrancar este negocio, el plan de compensación dice que usted necesita 3. Y uno le llama 160, 3 y que se muevan. ¿Qué pasa? Si usted tiene 3, pero un frontal tiene 300 personas para volver a llamar. Y otro frontal tiene otras 300. ¿Cuántos prospectos tienes para trabajar ese mes? 900. Más los 200 que a usted le faltan. ¿Ve por qué es importante el sistema de capacitación? Hay una cosa que se llama breakaway. ¿Sí dije bien? Breakaway. Que es rompimiento de líneas. Cuando usted encuentra sus primeros 3 frontales, usted ya tiene todo. ¿Sí o no, mi vida? Con 3, por eso nosotros traiga 3. Porque hay que hacer todo este desgaste en el trabajo. Porque es más fácil salir a buscar de 103, que es el 3%, que trabajar 40 años. Usted se enfoca un mes y usted sale a... Cuando los que me conocen aquí trabajando, salen que yo cuando salgo un mes... ¿Qué casa, ni qué amor, ni qué... Mami, te quiero mucho, no nos vemos dentro de 3 meses. Yo cuando salgo a trabajar, yo soy como un tiro. ¡Bum! Y a trabajar es a trabajar. Porque como yo en esos 14 años he vivido de esto, entonces yo sé dónde está el residual. ¿Sí? Por eso hay un taller que se llama Entender el plan de compensación. Cuando usted lo entiende, usted sabe manejar el sistema binario, usted tiene herramientas. Usted sabe el plan de 90 días, ¿usted qué va a hacer? Relajado, a trabajar, a buscar 4x4. En otro sistema le llaman a buscar conejos, otros le llaman a buscar dragones. Vean, llámelo pollo, lo que sea. Pero a buscar gente que tenga liderazgo. No importa si es ama de casa, no se importa embolado. Vean, ahí yo recuerdo que tuvimos un man embolado en una red, ¿se acuerdan? Ese man era un tigre y embolaba en la terminal de transporte. Pero ese man era una máquina. Ya no estaba desafortunadamente en el planeta. Pero era una máquina y embolaba en la terminal. Embolado. Pero vaya que llegaran los planes, vean, usted no lo veía, me parecían embolados. ¿Sí o no? Y vivía en un barrio que entrábamos de espaldas. Y en Moravia dábamos planes, cualquier día, cualquier hora. Y entramos, hola. En serio, así entramos a dar planes. Les estoy contando eso para que no cometan esos mismos errores. Hay que buscar gente con actitud que sea positiva, emprendedora. No importa en qué área estén, pero que te sirvan. Clasifica la lista, ya toda la lista. No, ¿cómo es que se dice? No es la palabra, o sea, no discrimines a nadie, pero dale prioridad a los que son más efectivos. ¿Para qué? Para que el drenaje de los primeros 3 te llegue. Con 3, que tengan sistema de capacitación, que entiendan lo que hay que hacer en 90 días. Tienes, no tú solo, tienes 3. Andrés en estos días, mira, como una persona me decía, ¿usted tiene un qué? Un ejército. Un ejército. Para los que me ven, yo nunca ando con todo mi equipo así como la mamá gallina. Eso lo aprendí de un diamante, un corona que llama José Bobadilla, nunca anda con rollitos. Le alterna que los días esté pegado de él, entonces él es que... Sí,
¿Por qué? Vean, enfóquese en esos 3 personas cuando usted los tenga. En los primeros 10 días los tiene que capturar de su lista, porque usted sabe los primeros 10 días, tu plan, pum, pam, plan, 2 planes al día, 3 planes al día. Ese es el trabajo. Esta semana estábamos despachados, no teníamos plan. Yo me dice, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, nos espera Premium Plaza, síganme los buenos. Nosotros vamos a contactar. Y hay una ama de casa por ahí con una señora con sus niños. Y yo, ay, tan lindo su niño, ¿usted qué hace? No, ¿qué? Ya, su primer contacto. Eso es plan, ese día o mañana. ¿Sí? Bueno, entonces, 3 frontales. ¿Usted qué va a hacer con los 3 frontales? ¿Alguien conoce la palabra momento? ¿Sí? Les voy a contar una historia para que la comprendan. No es que uno ande saltando de negocio en negocio, sino que andamos en una búsqueda y desarrollando negocios, lo reventamos. Yo líder Andrés, y se caían, las empresas no respondían, nosotros hijos de pucha, ya con cualquier cantidad de multitud de personas. Nos pegamos tantos fiestazos que en últimas quedamos 3. Andrés Senado, Mauricio, Alex Alcalá, Juaneco, A4, 4 o 5, de tener redes de 900 personas. Oiga pues, 900 y 2000. O es mentira, señor Andrés Senado. Para nada. Entonces calabramos y quedamos los 4 así de chuki y chuki. Y ahora qué hacemos y comenzamos a buscar. Meses buscando compañías. Y no es que uno ande, sino que esas no respondieron. Cuando nos vimos tan poquitos, esto lo estoy contando para el que dice, yo no tengo gente, ¿yo qué voy a hacer? Y mi equipo no sé qué. Simple dijimos, bueno, nosotros sabemos hacer esto. Esta es nuestra profesión. Comenzamos a trabajar. Y a buscar. Cuando menos pensamos, hoy hay 70 educandos. Para el que dice, yo no he empezado, yo no tengo gente, no me preocupe, usted tiene sus planes y usted tiene un ejército. Y no se quede con 3. Busque más, no es que esto da mucha plata. Les busquen más, es para que tengan más ingresos, para que ayude a más personas, para que más personas cambien su vida. Bueno, ahora, plan de acción, trabajo. O sea, ¿qué es el primer mes de trabajo? Planes. Vean, usted tiene 100 planes para ir un mes. No desconfíe de su celular o me ponga a toda la gente ahí y pregúntele a alguien. Cuando yo voy a dar un plan y ese plan me sale que no auspicie, yo le digo, ¿usted conoce a alguien que le guste esto, que sea ambicioso? Él me va a dar un referido. Miedo de que esa es mi profesión. ¿Cómo usted el que lo va a afiliar para la funeraria, que lo va a poner en forma horizontal? Si le pregunta, ¿usted conoce a alguien que se vaya a morir? No, pues. Cuando usted ve un plan y no le salga, bueno, usted le pregunta, te hago una pregunta. ¿Conoces a alguien de tu familia, un amigo, alguien que sea emprendedor, quiera salir adelante? Y por ahí tienen otra salida. Nunca deje que la lista se le muera. Porque usted ese mes va a tener que trabajar mucho. Va a dar estos primeros 10 días planes por Skype, de forma 1 a 1, con su equipo. Usted tiene poquito tiempo. Es simple. ¿Qué personas tienen aquí empleo? ¿Salen que a las 5 de trabajar? Más o menos. 8 de la noche. ¿Tú sales a qué hora? Yo no trabajo independiente. Ya trabajo independiente. Digamos las personas que tienen un trabajo a las 5 salen a las 5 o 6, programes en 2 plancitos y cuando lleguen a la casa aprendan a dar planes por Skype, que los vamos a explicar aquí cómo lo dan y cuál es la técnica de explicar por Skype y contactar por Facebook y todas esas redes. Programes en un plancito diario de 7 a 8 de la noche o de 6 a 7 y media en el centro comercial. Diario y apenas llega a la casa da uno por Skype hasta que le coja el golpe, como cuando usted tiene que ir a trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Son muchas horas, el plan lo va a dar un tiempo. Los que hacemos esto full time, yo doy planes a la hora que sea, el día que sea, donde sea, porque a mí eso me apasiona. A mí me gusta me da resultados, siempre me da resultados. Entonces, en el día, cuando usted ya tenga esos 3, usted va a asegurar su super plan. Usted trabaja un equipo, porque tiene 3 frontales, trabaja otro equipo y trabaja otro equipo. Tiene listas para trabajar, porque como usted es full time, y como yo confío en la forma de hacer ingresos en esto, entonces él está trabajando, yo le digo, alguien de nuestro equipo, por ejemplo, Diego está trabajando, él es contador, igual es una persona que entró al equipo, es una máquina, calidosísimo. Él trabaja todo el día, pero él nos llama, Víctor, Alex, ustedes que son re vagos y no les da la gana de hacer nada más, tengo un plan a las 3 de la tarde, pero yo no puedo trabajar, yo no puedo porque estoy trabajando. No, nosotros y yo somos re vagos, entonces vamos y tú,
cogemos el plan. Las personas que somos full time, las que tienen part time, mientras que esto les va dando dinero y van creciendo equipos, entonces te dicen, a las 6 nos vemos, a las 7 nos vemos, y le conté la historia a Jaime, que salía de Sofasa, salía como un chupo, y nos íbamos a trabajar. ¿Pero por qué? Enfocados, dando planes. Le damos planes, no, es que nosotros damos, contemos la historia de los planes, para que se descosan de la risa ahí, de lo que nos encontramos en la vida. Llegar a dar un plan y que nos recibieran en mi video, ¿qué plan era? Bueno, nosotros venimos a dar un plan de negocio, señora, hombre. En serio, cosas re locas que nos pasaban. Bueno, entonces, después de que usted coja esos primeros 30 días, tiene los primeros días de plan, y le va a dar plan a qué? A los primeros días que seleccionó, para que saque de inmediatamente los buenos, para que tenga su equipo. Luego pasan los siguientes días del mismo mes que está en curso o trabajo, y va a hacer seguimiento, no perseguimiento. Vamos a hablar de qué es el seguimiento. Usted le va a dejar audios, le va a mandar videos, le va a mandar el plan de compensación a esas personas que trabajó estos 10 días. Al tercer ciclo del mes, que son los otros días, usted está haciendo cierres. La gente que trabajó aquí, usted la está cerrando acá. Pero eso no quiere decir que usted no dio planes aquí en el seguimiento y que usted no dio planes en el cierre. No, todo el tiempo. Planes. Y cuando les quede tiempo, más planes. ¿Cómo ponemos nosotros las personas? Víctor le estaba diciendo, yo le enseñé a Víctor, párese en el espejo y el plan. ¿Por qué? Si usted quiere correr más rápido y usted le está dando planes a 3 frontales, usted no se va a publicar rápido, ¿cierto? Y usted le dice, vea, este es el Rapiplan. ¿Qué tiene que hacer una persona para el Rapiplan? Leerlo prácticamente, ¿sí o no? Después de que esté motivado, no hay nada, auspicia lo que sea. ¿Y qué tiene que hacer con el videoplan? Enter y plan. La forma de ir más rápido. Y así usted culmina sus cierres. Y por eso decía, nosotros en full time trabajamos 18 horas. Quienes han salido a trabajar conmigo a otras ciudades, nosotros trabajamos bastante. Y la gente piensa que estamos de paseo, no, estamos construyendo el futuro. ¿Usted cree que los hombres más ricos del mundo no trabajan cuando tienen que meter la caña algo fuerte? Claro. Como cuando usted está en la universidad están parciales. Los profesores no lo tienen de paseo, ¿o sí? Cuando hay esta producción en su empresa y le dicen, se tiene que quedar 3 horas. El dueño de la empresa sabe que está produciendo, le está pagando a usted por la productividad. Usted se puede ir, no, usted está en acción constante. Y lo ponen 6-6 y luego lo ponen al otro día 6-6 y después doblece por la noche. Y así pasan meses si usted trabaja. O no es así en temporada, siempre para la gente que tiene un empleo. Yo estuve empleado durante tanto tiempo, yo sé que es una verdad. Yo lo dije, yo decía, me voy. A mí hasta me da susto. Es una realidad. Entonces, métale a su negocio la pasión y se le mete por acá. La gente se lo va a ver en sus ojos y va a decir, yo quiero entrar con ese, con ese empresario. Pero trabaje diario. Si usted no abre su negocio de diario, ¿qué pasa? Y al fin de mes, es que ¿cuántos planes dio? Porque si usted da 3 planes, si tiene una lista de 10 y da 3 planes, echamos usted mismo. Pero busquen todo, saque esa lista y vean. Hasta el primer novio que tuvo la guardería, métalo. Y vaya a buscar, a ver qué está haciendo hoy en día. Y lo mete. Cuando usted le muestra eso no pasa nada. Cuando usted se encuentra con un profesional que porque es abogado, ingeniero, ya le decía, nos hemos sentado con diamantes, y fue porque yo desarrollé la habilidad, pero no vaya a creer que me daba susto. Hace 14 años Jaime me decía, es que llame, y yo no vaya a llamar. Ahora entramos a otra parte. ¿Cómo llamar? Si yo ya tengo la lista, tengo que apoyar a mis líderes que hagan cómo llamar. Y parece tonto uno decir, ¿cómo llaman? Pues yo lo llamo. Y póngase usted a ver una persona que no tenga técnica de llamar, uno es como con... a matar. Pero llamar es súper simple. Pero si usted entiende la técnica, usted va a hacer que la lista se le vuelva más efectiva y se va a equivocar menos. Nosotros tuvimos que pasar años y años equivocándonos hasta que Jaime un día encontró un audio de un diamante que le dio por grabar cómo llamaba. Y me dijo, vea, ¿cómo llamar tú? Yo dije, no, si la gente no muere. Y para acá que ustedes en esos días no podíamos llamar por celular, porque no teníamos celulares. Eso era de casa programando cintas. Y uno esperando y la persona no llegaba al plan. ¿Dónde lo llamo? Si el minuto haría no sé cuánto y un celular era súper costoso. Bueno, entonces, ¿cómo llamar a un contacto? ¿Cómo invitar también a un servicio cuando hago una llamada? ¿Cómo llamar a una persona para fin de mes? Por ejemplo, el martes viene Jason.
al plan. Eso no es como cuando lo va a dar el chichipato a darles el plan, pues un martes, o la pecueca de Andrés, te digo así como tener oyentes. O sea, ahí yo tengo que generar una expectativa mayor cuando va a llamar. Hay una persona que me encanta ver a llamar y es a Saúl. Yo cuando lo vi llamar, yo dije, ay, qué rico. Tiene una forma de llamar a los prospectos súper buena, o sea, súper apacible, tranquila. Y yo digo, uy, no. Entonces, verlo llamar es interesante. Yo vamos ahorita a practicar con él porque aprendí mucho de lo que él hacía. Entonces, la técnica de la llamada, primero, es demostrar que tienes poco tiempo y que estás de afán. ¿Por qué? Te digo, vamos a hacer ejercicio y ya. ¿Me regalas tu nombre? No. Sí. María Elena. María. ¿Puedo decir María? No, dígame negra, que a mí todo el mundo me dice negra. Negra. Y el que diga que es blanca, hijo de pucha. Doña Negra. Negra, mira. Bueno, como somos amigos y está en la lista, yo digo, Negra, ¿cómo estás? Mira, en este momento estoy un poco corto de tiempo porque voy a entrar a una junta de negocios. No te puedo dar muchas explicaciones, pero yo ya le dije que no tengo mucho tiempo, ¿cierto? Y la estoy contactando un poquito de afán. Es para evitarme las preguntas, pero decime de qué se trata, bobo. Pues como de confianza. Ya la desarmó. ¿Sí me entienden? Yo tengo que mostrarle la llamada no puede durar ni 20 minutos ni 40. Es una llamada de segundos, pam, 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 pam. Y yo le muestro urgencia y le digo que va a entrar a una junta de negocios. Me estoy sentando en la silla frente a un plaza. Con Víctor en una junta de negocios o con Jaime o con Don Saúl. Ese es nuestra oficina, recuerdo. Es una junta de negocios, ¿no? Entonces, yo la contacto y luego le muestro en el segundo paso exaltar las cualidades de ella. Entonces yo le digo, Negra, mira, ya le dije la otra parte. Yo sé que vos sos una persona muy emprendedora, muy echada para adelante, ¿sí? Y ya lo exalté a ella. Ella ya siente una importancia porque me está llamando. Ya estiro el cuello. ¿Cierto? Ya les ofrece. Ahí, me están llamando, le estoy dando algo, ahora no le voy a decir, usted es la mega super, usted es la triple doble, que no sé qué. No. Dos, tres cositas que le exalten las virtudes reales de la persona que estoy llamando, sin inventarme nada. Cuando yo digo eso, le digo la razón por la que yo la estoy llamando. Venga, en este momento me encuentro posicionando, no en Premio Plaza, me encuentro posicionando una compañía a nivel de Colombia y Latinoamérica, y vos tenés unas habilidades que me interesan y yo quiero que nos sentemos. Ahí digo, cita opcional, le doy dos opciones de hora y lugar para la cita. Entonces yo le digo, después de que le digo lo que estoy haciendo, le digo, ¿qué tal si nos sentamos el martes o el jueves a las 7? Determinó día, determinó hora. Ya, esto que le estoy diciendo me lo enseñó Jaime hace 14 años y yo todavía no cambio mi técnica. Y mis llamadas son infalibles. Pocas veces me dicen que no. O me equivoco. Don Saúl, me vio llamando, ¿sí o no? Sí. Y no lo estoy diciendo para que chicanee, lo que pasa es que lo aprendí. Yo dije, si esto me da, yo no lo suelto, y mis llamadas son así. Yo al que llamo lo cierro y le saco cita. Y cuando tenga plan lo espero. Pues yo apasionado por esto, entonces yo le digo, martes o jueves a las 7. Nos vemos en Premio Plaza, ahí en mi oficina. Listo, a las 7, allá le llego. Estoy de afán, la llamada. Eso no me demora segundos, ¿sí? Eso me demora segundos. Que es que si le dices, ¿qué día podemos juntarnos? Ya no tiene ningún día. ¿Quién me trae una sillita de estas que hay allá? Pues ahí me comprometo el manejo. No, hay que poner la solución. Y se llama cerrar la llamada. Cerrar la llamada es hacer una cita efectiva. Listo, ahora. Hay muchas formas de llamar. Eso que ya acabo de decir es una pequeña. Sí, vamos a poner expertos y no expertos aquí a llamar. ¿Listo?